Hola, hola. Gracias por estar una vez más en Uno a Uno Podcast. La verdad me contenta mucho que cada vez como que te tomes el tiempo de venir acá y escuchar todo lo que decimos, aclaramos, debatimos, aunque sea yo sola, pero es algo como que luego de decirlo, pues queda en mente de muchas personas y quizás como que en silencio se debaten, porque yo soy así cuando escucho algunos podcasts o comparten, no sé, la información con otra persona y así. Por eso digo, hablamos y debatimos. Entonces, nada, bienvenido y bienvenida a un episodio más y nada, yo siempre estoy súper contenta de recibirlos y estar aquí en este espacio que hemos creado tan cool, poco a poco con cada episodio. ¿Cómo estamos? Esa es a veces una pregunta que nos hacen mucho, pero puede caer como en decencia, en cortesía. A veces como que contestamos por salir del paso y ya, o ya tenemos como que una respuesta predeterminada en nuestra mente para responder la pregunta. Y siempre es como que bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Y tú? Está todo chévere, ¿y tú? Realmente sería un poco extraño que a lo mejor le voy a escribir a alguien del trabajo y le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, mal. ¿Y tú? O sea, sí sería súper chimbo y a mí nunca me ha pasado, pero también eso, por eso creo que entra dentro de lo extraño porque no se hace, porque generalmente a veces es como, ajá, y esta persona que le va a importar cómo yo me siento ahorita, pues. Entonces, pues sí, mejor decimos como que bien, estoy bien. Y a quien queramos dar detalles, pues damos detalles. Y ya, si así quieres. Y si quieres decir que estás mal igual, no hay problema. Solo que no estamos tan acostumbrados a eso, quizás. Pero creo que es algo como que tan normal que tengamos días malos o complicados que a veces como que lo damos demasiado por sentado. Pero eso también me hace pensar demasiado un día que estaba escuchando también un podcast, un episodio del podcast de Erika de la Vega que se llama En Defensa Propia. Al fin me acordé del nombre, porque ya lo había recomendado aquí en un episodio, pero no me acordaba el nombre. Y entonces ella decía, o sea, con la persona, su invitada, que estamos acostumbrados exactamente a decir el cómo estás, pero no cómo te sientes hoy. Y a veces cuando decimos cómo te sientes hoy, las personas malentienden eso de decir como que estoy bien. No, no es cómo estás, es cómo te sientes hoy. Entonces, cuando preguntan cómo te sientes, puede ser feliz, alegre, angustiada, preocupada, con miedo, estoy molesta o molesto. Son las emociones que estamos sintiendo en ese momento. Abrumada, estable, tranquila, en paz, o sea, todas esas cosas pueden entrar dentro de cómo nos sentimos. Y pocas personas pues lo saben definir y pocas personas como que lo adaptan a su día a día del preguntarse cómo se sienten o cómo se sintieron durante el día. Y por eso yo hago esta pregunta hoy, porque Mm, esto como que no tiene un tema hoy en específico, porque últimamente como que no me alineo tanto con varias cosas que ya a lo mejor ya tenía eh, planeadas, si se puede decir, o porque no me nace tanto hacerlo y por eso pregunto que cómo estamos, porque últimamente mis días han sido como que tranquilos y de repente uno que otro día como que irritada, me pongo irritada, otro día estoy como que demasiado ansiosa por algo chiquito, otro día estoy muy tranquila y como que resuelvo todo bien, otros días estoy demasiado full de trabajo y otros días estoy más despejada de trabajo. Entonces todos los días como que cambia tanto esto de cómo estamos o lo que estamos haciendo y así que por eso como que lo traje hoy aquí a hablar como para desahogarnos, si se puede decir, de, de la rutina, del día a día, de lo que hacemos, de cómo pensamos cada vez que hacemos algo o cada vez que atravesamos alguna situación.
Y mis días, pues, últimamente han tenido como que algunas cosas chiquitas, medio fastidiosas dentro del trabajo, en el que, no sé si les pasa, pero a mí llega un punto que justamente ayer estaba como que analizando la situación y llegaba un punto en el que me molestaba mucho el hecho de que me dijeran lo que estaba haciendo mal. Y me molesta demasiado que pase eso y que me lo digan una tras otra vez. Y aún así me molesta más cuando de repente no lo saben decir como por interno, porque yo soy fiel creyente de que tú felicitas en público y reprendes, o no pongamos reprendes, pero llamas la atención en privado. Y siempre, siempre soy fiel partícipe de eso y me gusta hacerlo y me gusta que lo hagan conmigo. Y cuando no lo hacen me choca mucho. Y entonces últimamente como que no ha pasado tanto y de verdad como que he tenido, no sé, tuve como un momento en el que me hubiese encantado explotar y decir un montón de cosas porque me parecía un poco injusto lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo como que yo dije, no, vamos a ser inteligentes. Y yo como que me hice consciente de lo que estaba pasando y yo de verdad como que respondí de la mejor forma, analicé todo como que con la cabeza fría, así todo bien y me sentí muy bien por haber hecho eso. Que sí pasé el día irritada luego como que con varias cosas que fue como que ay, voy a respirar profundo. Porque sí, hay cosas que me desacomodan y yo a veces me pongo a pensar como que por qué estas cosas me están como que desacomodando ahorita, ¿no? Y así me puse a pensar esto de que me molestaba, que me dijeran lo que estaba haciendo mal. Y creo que a lo mejor puedo trabajar ahí un poco de estar un poquito más abierta a aprender cosas, ¿no? Y un poquito más abierta a quizás saber recibir críticas. Y a mí de verdad toda, o sea, no voy a decir que toda la vida, pero sí muchos años de mi vida. Eso suena como que tengo, no sé, 80 años, que ojalá llegue a 80 años, pero bueno, en los años que llevo de vida, en algunos, eh, pues sí, como que siempre he sido un poco reacia a eso de que me digan mis críticas y que sean críticas constructivas. O sea, yo sé que hay formas de decirlas, ¿no? Pero no siempre me gusta. O sea, a mí no siempre me gusta recibir este tipo, o sea, o feedbacks cuando son medio malos. De verdad, en el primer momento, lo primero que hace mi sistema nervioso, mi, no sé, mi cerebro, mis emociones y todo es obviamente como que entrar en un estado así de, pero ¿por qué? Y me molesto y me irrita. Después cuando ya se me enfría, perdón, las emociones y todo, es como que, ok, o sea, sí, a lo mejor voy a poner en práctica esto que me está diciendo esta persona porque quizás me pueda ayudar en algún futuro de algo. Y justamente tuiteé ayer o antier, no me acuerdo, que un día más en el que todavía no era independiente y estaba trabajando como que a alguien más o trabajándole a alguien más, pero también un día más en el que aprovechaba todo esto que esta persona me estaba aportando y me estaba enseñando para yo ponerlo en práctica en un futuro cuando ella decida soltarme. Entonces era como dos puntos de vista que o me estancaban o me elevaban, porque yo fácilmente pude haberme pegado en eso de que, ok, es otro día más en el que le estoy trabajando a alguien más. Otro día más en el que no soy independiente. Wow, qué cool. Notas el sarcasmo. O fácil era como que, ok, este es un día en el que estoy aprendiendo un montón de cosas de esta persona que sabe un poco más de cosas que yo todavía no sé y no manejo tan bien. Y después yo sé que de alguna forma esto me va a ayudar a mí para yo ponerlo en práctica en un futuro si yo quiero hacer luego algo similar. Y me sorprendió mucho el hecho de que yo iba de una vez a quejarme, a decir como que un día más en el que no estoy siendo independiente, en el que no tengo mi propia, no sé, empresa, mi propio proyecto y así en cuestión del trabajo. Pero al mismo, ahí de una vez fue como que ya va, o sea, vamos a pensarlo diferente, vamos a sonar distintos porque qué huevo estar siempre con lo mismo. Y de verdad que yo era una de las personas que más me quejaba en la vida y ya le he bajado un montón a eso
y quisiera decir que al 100%, pero todavía hay cosas que me faltan trabajar. Pero yo me aburrí de eso y entonces ahí de una vez como que pensé el otro lado y yo dije, wow, o sea, es demasiado posible en el que fácilmente pudiese haberme estancado en ese pensamiento y ya de una como que me levé a pensar lo otro que sí me ayudaba y le quitaba como que ese mood chimbo a la situación que había pasado y ya como que lo veía de otra forma. Y cuando de repente comenzamos a hacer eso más seguido, se nos hace un poco más sencillo como que luego verlo y poderlo adaptar más fácil y ya la mente como que se acostumbra un poco más y no te pega tanto. Entonces me sentí muy bien al haber hecho eso porque sí, como digo, estaba como que en un día medio tedioso en el que me sentía muy irritada por varias cosas que tenían que ver con el trabajo. Y menos mal como que no estaba tan full porque si no, sí hubiese como que me hubiese estresado un poco más. Pero ahora como que afronto el estrés de una forma distinta. Y eso puede ser fácil un tema súper cool que me gustaría en algún momento como que conversarles más específico del estrés con el trabajo o el estrés en la vida en general. Y bueno, entonces, o sea, aquí como que soltando el diario y desahogándome quizás, también como que hubo un día en el que me sentí muy estresada y más que todo ansiosa. Yo como que determino que estoy entrando en esto de estar muy ansiosa porque me pongo a pensar 1000 pensamientos por segundo, o sea, demasiados. Y antes yo decía que yo no sufría de ansiedad, que nunca había como que presenciado algún tipo de ansiedad, que la verdad como que no sentía que yo hubiese pasado por algo similar. Y luego como que empapándome más del tema, supe que sí le había pasado y fácil la ansiedad es pensar y pensar y pensar y pensar cosas o mucho de algún tema en específico. Entonces había tenido como que un rollo con un pago con plataformas y todo, que por cierto, o sea, si saben cómo puedo configurar o si saben más que todo de billeteras así como que virtuales y todo, por favor me dicen y me pueden ayudar porque me serviría demasiado. Ajá, entonces tenía como que un problema con un pago que ya como que la plataforma en la que yo utilizaba para como lograr tener el dinero me limitó la cuenta y yo no entendía por qué y era como que, o sea, luego dijeron que un administrador había visto una actividad sospechosa. ¿Cuál? Pregúntenme porque de verdad no sé qué actividad sospechosa era, pero pasó eso y esa cuenta pues quedó como limitada y yo de verdad no tenía como que alguna otra opción que conociera en la que pudiera yo como que realizar mi pago bien o tener mi dinero. Y entonces de verdad estuve estresada, tenía como que bastante trabajo y mi mente estaba pensando en cómo resolver eso porque de verdad me estaba estresando porque, ajá, o sea, era la única forma de tener el dinero que yo conocía. Y me puse a investigar y todo y a buscar y se me fue como que las horas, se me atrasó trabajo y de verdad yo estaba demasiado estresada, demasiado estresada. Entonces, ajá, también tuve un día en el que de repente yo dije, bueno, no, ya vamos a calmarnos, a volver al centro y todo y a pensar como que con cabeza fría cómo se puede solucionar esto. Y hay algo que a mí me ha costado tanto y es como que dejar fluir, ¿no? Y como que ceder el control. Y yo antes pensaba que yo era una persona muy relajada en la vida, que yo dejaba fluir todo y que yo era como el agua, que me dejaba ir con la corriente. No, me he dado cuenta que soy una persona que le gusta tener muchas cosas bajo mi control, pues. Y luego me di cuenta que no era tan bueno eso, que está bien como que tener algunas cosas de esas, de tener el control, pero muy equilibrado. Entonces yo últimamente como que he estado en esto y siempre tengo como que la palabra o la frase en mi mente de que, ok, yo confío en la vida, yo confío en el universo, yo confío en Dios o en quien tú creas, pero fue una palabra como que muy clave que la escuché también de un podcast. Esto suena como que si yo me escuchara todos los días un podcast y no me escucho todos los días un podcast, pero sí lo hago cotidianamente, no todos los días, pero sí ahí como que me escucho varios. Entonces escuché eso y yo dije, ok, lo voy a implementar porque sí. Y luego comencé a leer un libro, otro libro, en el que también decía que está bien que nosotros sepamos
qué queremos hacer, pero el cómo lo dejemos como que a la bondad de Dios, así al universo, a la vida. Y yo, pero cómo, o sea, para mí es difícil pensar en cómo voy a lograr algo. Por ejemplo, yo tengo alguna meta y yo ahorita ya estoy pensando, y eso la quiero cumplir en un año, por ejemplo, y ya ahorita estoy pensando cómo voy a hacer, por ejemplo, cuando tenga algún problema de pago, y yo no, esto lo tengo que tener presente aquí porque me puede servir para esto, y ya estoy pensando en cómo voy a hacer, o sea, a ese nivel. Y yo nunca había caído en cuenta de que eso me pasaba mucho, y yo antes era las personas de que yo decía, si yo no lo hago, pues no se da. Si no lo hago por mis méritos, pues no se da. Entonces yo era como que lo hago porque lo hago y lo logro porque lo logro. Que me costó muchas cosas y pasé como que experiencias un poco desagradables con esto de tengo algo en mi mente y lo logro porque lo logro, me cueste quien me cueste. Y me pasé por encima de mí muchas veces. Entonces a mí me costó, y siempre me decían como que, pero déjelo fluir, déjelo fluir, déjelo fluir, y yo, sí, yo lo dejo fluir, está bien, y luego ya estaba pensando como que no, yo lo tengo que hacer, tengo que decir esto, tengo que hacer esto, yo, porque yo sentía que si yo no lo hacía, no pasaba, y luego como que ya después de muchos coñazos y de muchas lecciones, yo es como que, ok, calma, sí, hay que dejarlo fluir, si no fluye, pues yo no voy a forzar absolutamente nada porque por algo tampoco se está dando. Y yo sé que es muy fácil decirlo de la boca para afuera, pero internalizarlo y trabajarlo es otro cuento, en verdad. Entonces, sí he estado mucho en esto de que, ok, confío en la vida, en lo que vaya a pasar, yo sé que tengo el qué, el cómo lo dejo como que a la bondad de Dios y así, que poco a poco se va dando porque no siempre pasa tal cual como queremos, y esa era otra, me frustraba demasiado cuando llegaba un punto en el que no salía como yo había querido que saliera, y me estresaba y me frustraba y caía en la pensadera y en el estrés, en verdad. Era como un bucle que yo no estaba jamás consciente de que yo estaba pasando por esas cosas. Entonces yo con esto del pago, yo dije, ok, voy a confiar en la vida, la solución está, no la conozco aún, no sé cuál es todavía, pero yo confío en que la voy a encontrar. ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo. Estoy muerta de miedo porque de verdad me preocupa cómo puedo obtener mi dinero. Pero bueno, o sea, como que voy a respirar, me voy a calmar, voy a como que a pensar en que realmente suelto esto. Y de verdad funcionó porque como que en el mismo día, creo, mi mamá me dijo como que otra opción y yo, no había pensado en eso. Y me fui a preguntar y si se podía. Entonces sí, las soluciones están, no las conocemos quizás todavía, pero van a aparecer y nos va a llegar a nosotros. Y hay que estar como que a veces muy presentes porque, por ejemplo, a mi mamá me llegó preguntándome eso random, no, bueno, no random, estábamos conversando de eso porque yo le estaba como que contando todo lo que había pasado. Y entonces ella me da como que esa opción. Y ahorita es que yo estoy viendo como que, ok, desde ahí comenzó la solución a aparecer, pero yo en el momento no lo vi. Fue como que, sí, algo que me dijo mi mamá y ya. Entonces eso como que me trae un poco al centro de pensar de que, ok, estar más consciente de lo que va pasando. Y cuando de repente digo la conciencia, también me lleva demasiado a que si no pasa enfrente de mis ojos, claramente, por ejemplo, que yo digo, quiero un carro azul. Y si no me llegan con el carro azul en 3 días que yo lo quería, por ejemplo, para mí es como que, ok, o sea, no pasó o no lo vi tan claramente. Fácilmente el decir, quiero un carro azul, puede tardarme un año, puede tardarme 6 meses, puede tardarme 5 días. Puede ser que una persona diga, estoy vendiendo mi carro en tal precio. Y tú, sí, ¿en cuánto? No sé qué, lo vas a ver y es azul. O sea, no es como que de una vez llega como que es el carro azul, toma. No. Y eso a mí me pasa mucho. Entonces, esto me ayuda como que a estar un poquito más atenta a decir, ok, estas cosas sí pasan, sí me pasan, sí son posibles. Y ya como que ahí me da un poquito más de, ¿cómo se dice? No es esperanza, pero sí me anima un poco más en el que, ok, estas cosas sí pasan y sí me pasan a mí. Entonces, sí suceden y hay que estar como que muy presentes en todo eso. Entonces sí, o sea, mis días como que han estado llenos de esto. También hay días en los que he estado muy tranquila y me siento bien y estoy como que contenta. Y también hay días en los que de repente dejé de ir a entrenar una semana. Y esto ha sido reciente, o sea, sin decir la mentira, ha sido como que en menos de un mes que ha pasado esto. Y
Tuve una semana que no fui a entrenar porque me quedé dormida, porque me dio demasiada flojera y yo pensaba, y yo así como que tengo que hacerlo sin ganas, tengo que hacerlo sin ganas porque ajá, es para cumplirme y me voy a sentir muy bien después de eso, en verdad, pero dije, no, quiero dormir y preferí dormir. Después intenté salir y nada, o sea, no encontraba como que a tiempo los buses, los carros, no habían Ubers, había como que tráfico y yo, bueno, X, no voy a forzar estas cosas. Otra vez, confiar en la vida, no forzar las cosas. Y entonces no fui una semana a entrenar. Y como creo que fue un día antes de que se cumpliera esta semana sin ir a entrenar, había estado entrenando y me pegó muy fuerte el entrenamiento, que me dieron ganas de vomitar heavy, que me mareé, que me faltaba el oxígeno y todo, que me dieron como que algo para sentirme mejor y esas cosas pues a mí casi nunca me pasan, ¿no? Y me pasó, incluso yo había desayunado antes de ir a entrenar y a mí me funciona mucho más no desayunar antes de ir a entrenar. Entonces ese día justo desayuné y me pasó todo eso. Entonces, bueno, X, o sea, pasó la semana, no fui a entrenar y después regresé otra vez. Cuando regresé otra vez era la misma, o sea, el mismo tipo de entrenamiento en el que me había pegado mucho hacía como una semana. Y ahí como que volví a hacerlo porque fue el mismo entrenamiento. Y, o sea, la persona, mi entrenadora, me dice como, o mi profe, me dice como, respira hoy. Y yo así como que, tenme paciencia, por favor, porque yo dije, seguro me puede costar un poco porque tengo una semana que no lo hago. Pero nada, o sea, yo tenía como que demasiadas ganas y aparte que ya me estaba haciendo falta, gente. Eso no me había pasado nunca. Entonces, yo como que, bueno, entrené y adivinen qué, o sea, fue como súper relajado, logré todo y fue exactamente el mismo entrenamiento, o sea, los mismos ejercicios y todo y no me dio la moridera y no me dieron ganas de vomitar y me sentí muy bien y lo logré y casi no me paré en ningún ejercicio y yo, wow. Qué cool. Entonces yo le digo a ella como que yo pensé que me iba a costar más, que me hacía bien entonces seguir faltando una semana completa para entrenar. Así como que yo la estaba jodiendo, pues. Y entonces en eso ella me dice como que bueno, es que a veces también el cuerpo necesita como que descansar. Y yo, es verdad, o sea, como que de muchas maneras el cuerpo de alguna forma o la vida o Diosito estaba diciéndome como que bueno, hay que descansar un poquito. ¿Por qué? Porque no venían todos los buses que necesitaba. No pude agarrar un carro de Uber para poder llegar a tiempo. Me quedé dormida, o sea, como que vi la hora y dije como que 5 minutos más y me pasé un montón de tiempo y se me hizo tarde y no pude ir. Entonces ahí no estaba escuchándome y no estaba escuchando como que mi cuerpo como tal que realmente de alguna forma estaba diciendo que descansara. Y de repente me dijeron como que el estrés también podía influir y yo le dije me siento más estresada hoy que estoy regresando y retomando que esos días en los que no vine. Entonces después de eso no sé, como que muchas cosas cambiaron porque ya lograba hacer entrenamiento completo sin pararme tantos ejercicios y que de repente me dijeron como que me veían bien en cuanto a la fuerza y la resistencia y yo así como que sí y no me sentía tan cansada y sentía que lo lograba y todo y la verdad como que me ayudó mucho. Entonces hay cosas que depende como que de la perspectiva que le demos y también estar demasiado atento a lo que pasa, pues, porque de muchas maneras de repente se me estaba diciendo que tenía que descansar, que tenía que darle un respiro a mi cuerpo de alguna forma. Y no la había escuchado lo suficiente, pues. Y también eso me llevó quizás a tener un poco más de resistencia y fuerza en los entrenamientos como que posteriores al que falté. Entonces, todo como que tiene demasiada razón y todo, y demasiado sentido. Y esto a lo mejor puede verse como que yo de una vez me doy cuenta, amaría darme cuenta de una vez, ya tardo menos que antes. Pero esto, el traerlo aquí, conversarlo, como que exponerlo, sentirme vulnerable, contar como que mis anécdotas o mi experiencia de las cosas me hace también como que darme cuenta de qué cosas estaban pasando y hacerme como que más atenta a esas cosas. Y si de repente te pasó lo mismo, pues también te puede ayudar. Entonces, de todo esto, lo que hasta ahora hemos aprendido es darle como que
la vuelta a las cosas que vamos viviendo y darle como que otra perspectiva, si es en cuanto al trabajo y todo, para que de repente la mentalidad nos cambie y nos ayude a sentirnos de una forma distinta y a ver la situación de una forma distinta. Aprendimos que hay que confiar en la vida, que hay que confiar en el proceso, en Dios, en el universo, en quien creas, porque tenemos el qué siempre, pero el cómo no los ponen y el cómo pasa. Y si lo controlamos menos, como que pasa a lo mejor más rápido y como que con más cositas que valorar y que aprender. Aprendimos que hay que estar más atentos y conscientes con el cuerpo, con lo que nos pasa cerquita de nosotros y escucharnos y saber qué cosas están pasando internamente entre nosotros y también externamente en el cuerpo físico, por decirlo así, y que eso pues trae un montón de cosas chéveres luego también, y que también aprendimos que todos los días son muy distintos, y eso lo digo demasiado en el episodio de días complicados, en el que hoy puedo tener un día fuerte, pero mañana puede ser totalmente diferente. Solo hay que estar como que demasiado abierto a recibirlo así, a que va a ser diferente. Y esto también me pone a pensar demasiado en que justamente estaba hablando con una amiga y yo siento que me da risa porque ella de repente me contó que soñó conmigo y en el sueño ella decía que no podía ir a rumbear conmigo o de fiesta conmigo porque tenía que trabajar al siguiente día. A mí me dio mucha risa y lo primero que yo le dije a ella es como que, ok, hasta en el sueño trabajas. Y debe ser que lo tiene muy presente y es algo que yo sé que le está costando a ella de alguna forma, como que energía, bienestar, whatever. Entonces, yo como que ya hablando un poquito más profundo con ella, yo le dije que tenía que hacer cosas diferentes, o sea, que tenía que estar abierta a hacer cosas distintas, que el hecho de que yo haga todos los días, o que yo tenga un trabajo todos los días, no quiere decir que lo voy a hacer todos los días igual, porque hoy puedo estar muy enérgica y todo me puede salir muy bien en menos tiempo. Mañana quizás me siento más cansada y todo puede salir medianamente bien en menos tiempo que ayer, por ejemplo. Y yo le dije como que así sea de cepillarse con la mano que no se cepilla todos los días, eso es hacer algo distinto. Como que caminar por la acera en la que no camino todos los días es hacer algo distinto. Como que decir como que, ajá, voy a contar cuántos árboles veo de aquí a mi trabajo. Eso es hacer algo distinto, eso es darle como que una vuelta al día a día, de no estar todos los días como que, ok, me levanto, me cepillo, me lavo la cara, me pongo la ropa, me voy al carro. En el carro me voy al trabajo, llego al trabajo, me vengo a la casa, me acuesto a dormir, como, ya. Mentira, es como, me acuesto a dormir y ya. Pero hay tantas cosas que pasan que de verdad por estar tan sumergidos en eso y ser inconscientes, nos perdemos y no vemos y por eso todos los días, según la percepción de estas personas, son iguales. Y no, o sea, todos los días son totalmente distintos y hay que comenzar a hacer cosas distintas. Hay que comenzar a mimarse de alguna forma, ¿ok? Si yo sé que de repente me gusta mucho un jabón que yo uso o que usé en algún momento y porque olía rico y me hacía sentir, no sé, linda porque olía rico o lindo porque olía rico, pues me lo vuelvo a comprar y eso es una forma de mimarme y de hacer algo distinto por mí hoy. No necesariamente tiene que incluir dinero de por medio. Puede ser en que, ok, entonces voy a hacer algo por mí hoy y es a lo mejor escuchar algo que yo sé que me va a ayudar. No necesito plata para eso. Me meto en YouTube, lo busco. Me meto en Spotify, lo busco. O sea, hay mil opciones y miles de soluciones. Entonces, sí, hay que comenzar a hacer como que cosas distintas para poder tener resultados distintos. Y eso se lo dije a ella y no sé por qué comencé a hablar de esto, de las cosas distintas. Pero, sí, que todos los días eran diferentes. A eso iba. Pero si quieren como que indagar un poco más entre los días complicados y los días como que no complicados, pueden ir a escuchar sin problema el episodio de días complicados para que más o menos a lo mejor puedan darle la vuelta a la tortilla de ese tema. Y bueno, lo dejo hasta acá porque, no, también pasaron un montón de cosas y es que me enteré que Luis Miguel al fin sí viene va a otros países y yo antes había dicho que aburrido, que yo no iba a ir a Luis Miguel. De repente, como que un día antes de que anuncien eso,
me pegué con Luis Miguel por alguna razón y me puse a cantar y me di cuenta que me sabía un montón de canciones. Y dije, coño, sería chévere ir a un concierto, también porque me salieron un montón de videos de él cantando en TikTok. Y el show era como que el show. Y me parecía como que muy llamativo y sí me hubiese gustado ir. De repente anuncian como que va a ir a varios países, entre esos Ecuador y Venezuela. Y las fechas justamente de estas, como que de estos conciertos, no me coinciden con algunas cosas que yo quiero hacer para esas fechas también. Entonces, pues nada, eso como que me dio risa porque no hay, o sea, no había como que manera consciente y ahorita que yo digo que se pudiese hacer, que yo pudiese ir a un concierto de él. Pero no sabemos de aquí a allá qué pueda suceder, pero sí. Me acabo de acordar de eso porque mientras estaba escuchando las canciones yo dije, bueno, quizás puedo recomendar esta. O quizás puedo recomendar esta otra. Pero sí, este es el final y seguramente tengo más cuentos y más cosas para decir, pero ahorita como que no las recuerdo tanto y tampoco voy a hacer como que esto tan largo de cosas que a lo mejor fueron un poquito más chiquitas que estas que ya conversé hoy. Espero que de alguna forma esto te ayude a ver algo de forma distinta, a hacer cosas de forma distinta y a sentirte de forma distinta. En verdad es muy valioso para mí que de alguna forma, no sé, sientas que te está ayudando, así yo no lo sepa y a lo mejor yo diga como que será que, no sé, sí pensarán que les puedo ayudar, porque sí lo pienso. Y si de repente pasa y no lo sé, pues igual como que agradezco el hecho de que le suceda y si no pasa, pues nada, igual agradecida de tener este espacio para poder como que ser o, ¿cómo decirlo? Ser como que algo que le pueda aportar de diferencia al día de alguien. Y eso es todo. Entonces, nada, gracias por estar nuevamente conmigo en un nuevo podcast. La canción que te voy a recomendar hoy es Right Here de Justin Bieber con Drake. Es una canción viejísima que me acordé que existía hace unos días porque también me acordé que existía otra canción porque la vi en TikTok y tenía demasiado tiempo que no la escuchaba y me puse a escuchar varias canciones del álbum de él donde están estas canciones que es Believe y me dio demasiada nostalgia. Lo extraño. Necesito que haga conciertos para poder ir y a lo mejor tener como que una de mis cosas en el to-do list que hacer antes de morir y ahí darle como que check porque en verdad, las personas que me conocen muy bien saben todo lo que me gusta y disfruto su música y todo lo que me encanta es el amor de mi vida, en verdad. Entonces, nada, escúchense Right Here, está súper buena y espero que esto te ayude de algún modo y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, bye.